Esta inclusive del orden conferencia municipal, del orden comenzará a regional y del orden grabarse. nacional. Vamos hoy básicamente, estuvimos hablando con Aura y Andrés, que ya les dieron como una introducción o una charla de normas mineras o de derecho minero, algunos principios básicos. Aura ya tocó temas muy generales de normatividad ambiental. Como les digo, pues yo he trabajado también temas ambientales hace muchos años, cuando tal vez estaba recién creada la Agencia Nacional de Minería. Trabajé con una empresa minera, entonces hacía algunos trámites mineros ante la autoridad minera y obviamente los trámites ambientales, pero ya me dediqué más que todo al derecho ambiental, pero pues también asesorando empresas mineras, algunas empresas de hidrocarburos, de energía. Bueno, eso es básicamente mi trabajo. Ahorita pues trabajo con una entidad, como contratista con una entidad del orden nacional, y pues también cuando uno puede hacer sus asesorías, sus consultorías, pues las hace, pero básicamente en derecho ambiental. Entonces, por favor, si yo me equivoco en algo, si de pronto se me pasó algo del tema específicamente de derecho minero, me ayudan con el tema, me hacen la observación, no hay problema. Si quieren hacer preguntas, sin problema. La idea es pues contar algunas cosas de cómo funciona el derecho ambiental aplicado a los temas mineros. Y si me parece interesante, pues si vemos algunos estudios de caso, obviamente sin mencionar empresas ni mucho menos, y cuando ustedes quieran hacer preguntas, me dicen y vamos hablando, y si se puede hacer también una especie de conversatorio en algún momento es interesante, por pues la experiencia de ustedes es bien importante, y este tema minero obviamente es también de la mayor importancia para el país. O sea, a pesar de que en algunos sectores lo vean de otra forma, lo satanicen, por decirlo así, las autoridades ambientales, también las mineras se vean un poco cuestionadas frente a la labor que hacen, pues es necesario desarrollar este tipo de proyectos y obviamente dentro de un marco de desarrollo sostenible. Es básicamente lo que se busca desde el punto de vista ambiental, que la explotación de los recursos naturales del Estado, los recursos no renovables, en este caso los recursos mineros, pues se haga de manera que cumpla las políticas ambientales que ha adoptado el país, que cumpla con la normatividad ambiental, a pesar pues de que se presenten múltiples conflictos, pues uno lo ve a diario en su trabajo, lo ve también en los medios, lo ve en una serie de a veces movilizaciones que se hacen a lo largo del país o en algunas zonas, pero la idea es ver ese contexto ambiental y tocar algunos temas también muy por encima, no nos vamos a profundizar, eh, de lo que tiene que ver con la situación del país en materia minera, cómo la norma ambiental puede eh, en algunos casos agilizar o en otros casos retardar un poco el desarrollo de estos proyectos, y no tanto la norma. A veces es el mismo enfoque que le dan las autoridades ambientales a, a, la, a la legislación ambiental y obviamente la interpretación que puedan tener de la legislación minera. Entonces, eh, les agradezco, ¿verdad? Y agradezco también a la NM también haber aceptado mi participación, a Heide también que pues me tuvo en cuenta para hacer esta charla, y espero cumplir con el objetivo. Cualquier cosa que ustedes me pregunten hoy no la tenga totalmente clara, tomaré nota y obviamente les daré la respuesta en la próxima clase. Hoy vamos a tomar las 4 horas para hablar de temas ambientales y vamos a iniciar como una introducción muy rápida de cómo está funcionando en este momento en el país la normatividad ambiental, los principios generales y algunas reflexiones que haremos sobre el tema. Si tienen preguntas, me dicen, no hay problema, puede ser por el chat o alguien me dice, tengo una pregunta, y pues lo podemos hacer, la contestamos de una vez y hacemos un descanso tipo 10 de la mañana, hay un cuartico de hora, 10 minutos para continuar. Si están de acuerdo, pues
continuamos. O si alguien tiene alguna sugerencia, me dicen de una vez. Bueno, entonces, ¿me escuchan nuevamente? Quiero confirmar. Sí, señor. Sí, señor, lo Bueno, escuchamos. gracias, muy amables. Entonces voy a compartir pantalla, voy a abrirle una presentación que tengo y arrancaremos. Ahí ya la pueden ver, perdón. Sí, Sí, sí señor. se ve. Bueno, Sí, gracias. señor. Bueno, vamos a hablar principalmente de la regulación ambiental para el sector minero, cómo se tocan dos fenómenos jurídicos, como es todo el tema de la regulación minera, específicamente para los contratos de minería, para el desarrollo de la actividad minera en todas sus fases, y cómo está desarrollada la legislación ambiental y un poco el proceso de evolución que ha tenido a nivel nacional. Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que mirar en materia de explotación de recursos naturales y cómo ve el derecho esa explotación de recursos naturales no renovables? Porque hay que diferenciar entre los renovables, que básicamente serían el aire, el suelo, el agua, estos recursos bióticos de la biodiversidad que pueden ser aprovechados por todas las personas bajo ciertas condiciones, pero que tienen esa capacidad de renovarse. Es decir, hay unos ciclos ecosistémicos, unos ciclos naturales que le permiten a estos recursos estar disponibles permanentemente. Obviamente en este momento, a alturas del siglo XXI, esa dinámica de los sistemas naturales, esa forma de reproducirse estos recursos, pues se ha visto muy comprometida por actividades humanas, básicamente. Eh, Estamos hablando de actividad industrial, de agricultura, de ganadería, de crecimiento de población. Entonces ese acceso a los recursos que se podía tener hace 2, 3 siglos ya no es el mismo. Ya tenemos unas condiciones muy diferentes, ya hay casos de agotamiento de recursos, ya hay casos de escasez hídrica, de estrés hídrico, como lo llamamos nosotros, es decir, que en algunas zonas no es tan fácil acceder al recurso hídrico, las fuentes están un poco agotadas, deterioradas, y todo esto pues relacionado con actividades que hace el hombre, que en términos ambientales se llaman actividades antrópicas, es decir, de antropos, hombre, es decir, actividades que ha venido desarrollando la humanidad desde hace muchos años y que ya no permiten que la naturaleza se recupere de la misma manera. Entonces, bajo ese criterio ha surgido el derecho ambiental. El derecho ambiental está derivado del derecho administrativo y está derivado del derecho de policía, ese derecho que nosotros conocemos como la facultad que tenía el Estado o la facultad que tienen las autoridades públicas de regular las actividades que hacen los humanos. ¿Sí? En un país, el Estado ha dictado unas normas, hay unas autoridades específicas para hacerlas cumplir y es el esquema bajo el cual operamos nosotros, bajo el cual opera la autoridad minera y bajo el cual también operan las autoridades ambientales. Ese derecho de policía en su criterio muy general, desde que empezó a surgir el concepto, es un Estado, unas autoridades capaces de controlar lo que hacen los ciudadanos, capaces de poner unas reglas para garantizar un orden. En este caso, pues lo que se busca en términos muy generales es garantizar esa armonía, digamos, entre las actividades del hombre y la conservación de la naturaleza, la protección del agua, la protección del aire, la protección de la fauna, la protección de estos recursos que nos permiten todavía estar aquí en la Tierra. Obviamente, si han visto últimamente las noticias, este tema del cambio climático está mucho más complicado. El comité que está en la ONU, que está a cargo del estudio del cambio climático, ha encontrado o ha
evidenciado que se está potenciando mucho, con mucha más velocidad eh, el cambio en las temperaturas o el aumento básicamente de la temperatura debido precisamente a los efectos de la actividad del hombre. O sea, debido al gasto excesivo de agua, debido a la ganadería. La ganadería tiene impacto muy fuerte en materia de cambio climático, la agricultura también, la actividad industrial, todas las actividades. A veces quieren ponerle mucho peso encima, mucha carga encima a la minería. Uno lo ve mucho en muchos escritos de ambientalistas, en esos procesos de oposición fuertes que se hacen a veces por parte de comunidades, de municipios, de algunas personas pues que trabajan estos temas de protección ambiental, pero digamos que hay unos factores mucho más grandes y la minería pues obviamente genera algunos impactos ambientales, pero pues eh, el peso que pueda tener sobre cambio climático, sobre deterioro del medio ambiente, a veces ha sido un poco exagerada por algunas tendencias de pensamiento o algunas tendencias ambientalistas o de gente pues que se opone a este tipo de proyectos y lo vemos todos los días y creo que ustedes también conocen un poco y lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, el derecho ambiental es eminentemente preventivo, busca prevenir sobre todo más que controlar, más que sancionar impactos sobre el medio ambiente o conductas que afecten el medio ambiente. Entonces, el enfoque del derecho ambiental es preventivo y se basa, uno de sus principios es las licencias y los permisos, básicamente. Ese es una de las manifestaciones de ese enfoque preventivo. Debe conocer primero cuál es el posible impacto que pueda generar el aprovechamiento de aguas, el aprovechamiento de recursos naturales, de recursos forestales, para poder otorgar un permiso, una autorización para su utilización y obviamente imponer unas condiciones. Básicamente es un principio de evaluación, es un derecho de carácter público derivado del derecho administrativo, como les dije, de ese concepto amplio del derecho de policía que se dio por ahí en el derecho francés en el siglo XIX, en el siglo XX, que se reforzó. Nosotros tenemos mucha herencia del derecho francés en materia de derecho público. Es de enfoque técnico, el derecho ambiental no puede ser visto de otra manera, sino con un enfoque muy técnico porque estamos hablando de impactos ambientales, de protección de la naturaleza y eso requiere obviamente un conocimiento científico, un conocimiento técnico de la dinámica, por ejemplo, de un bosque, de la dinámica de un río, de la dinámica de, hablándolo en ese término, de un ecosistema es un área donde confluyen, por ejemplo, recursos forestales, un bosque, recursos hídricos, aguas, recursos biológicos, animales y fauna, y todo esto tiene una interrelación que eventualmente, si se llega a desarrollar un proyecto y no se tienen las suficientes prevenciones o precauciones, por decirlo así, o medidas de manejo ambiental para garantizar que no se genere un impacto demasiado grande o el que se genere sea controlado, pues podemos ver que con el tiempo este ecosistema puede verse muy afectado. ¿Por qué? Por ejemplo, por contaminación de aguas, por tala de bosques, no hay reforestación después, no hay una medida de manejo forestal que si yo talo una porción de bosque, yo debería, o es mi obligación, compensar en otra área lo que talé. Si no se puede en la misma área, pues hacerlo en otra área. Hacer un sistema de control de aguas residuales que vengan del proyecto que se está desarrollando. En este caso de la minería, pues uno de los problemas que está muy asociado a proyectos de pequeña minería, formalización minera, estos proyectos pequeños de carbón, de materiales de construcción, es el impacto sobre el recurso hídrico, porque a veces no se lleva de manera adecuada este control de los impactos o que pueda tener unas aguas contaminadas. Y obviamente de intereses colectivos porque el derecho ambiental busca es garantizar esa facultad o ese bien jurídico que ha dado la Constitución, que es el bien colectivo del medio ambiente. En otros países se llama medio ambiente adecuado, en otros países le dicen ambiente, simplemente el derecho al ambiente, nosotros le llamamos el derecho al medio ambiente sano. Y eso lo que busca
el derecho ambiental en el fondo, garantizar estos intereses colectivos, algo que nos interesa a todos de por sí, y lo han visto ustedes también, si algunos han tenido la oportunidad de ver o de conocer un poco sobre esa discusión que se está dando ahora en Colombia, que empezó en el 2016 con los derechos de los ríos y los derechos de la naturaleza, los derechos de algunos áreas o ecosistemas de gran importancia, como son zonas de páramos, como son estas zonas de los nevados, que les han otorgado derechos sin que la Constitución pues tenga establecido estos derechos en cabeza de estos entes, por decirlo así, inanimados, es decir, no, no tienen la misma capacidad jurídica que tiene un ser humano, pero la discusión está ahí. Entonces, esto también ha impactado sobre proyectos mineros, declaración de derechos de los ríos, cuando se declara el río Atrato como sujeto de derechos, pues obviamente surge a raíz de todo un proceso, de una problemática de minería ilegal que el Estado o los jueces vieron la posibilidad de garantizar o de dar un mayor grado de protección declarando al río como sujeto de derecho, es decir, como si fuera una persona, tiene derecho a la protección, tiene derecho a la conservación, a que se restaure, a que no se generen daños, y es una teoría pues que viene no es muy, digamos, no es muy antigua. Las primeras manifestaciones fuertes las encontramos en los Estados Unidos, precisamente frente a proyectos mineros, frente a la contaminación que generaba algunos proyectos mineros. Y aquí fue donde se empezó a dar ese tema de los derechos de la naturaleza. Eh, Podemos hablar después de eso un poquito como para que tengan claro, porque realmente estas sentencias que han salido sí van a tener alguna incidencia en proyectos mineros. Ya la han tenido, de hecho, con el páramo de Pisba. Ya el páramo de Pisba fue declarado sujeto de derechos, con derecho a la protección, con derecho a la conservación, y obviamente esto restringe actividades mineras. Lo mismo que el río Atrato. Entonces tiene un impacto directo y hay que verlo con esa óptica porque mientras estas sentencias no sean revocadas, no sean modificadas o estos fallos los dejen sin efecto por algún otro tipo de pronunciamiento, eh, pues necesariamente las autoridades eh, correspondientes, y aquí entran municipios, entran departamentos, gobernaciones, entran autoridad minera, autoridad ambiental, otro tipo de autoridades, tienen que cumplir con unos ciertos parámetros de protección. La discusión, pues, muy fuerte en Colombia, hay muchos que dicen que no era necesario, que eso no es permitido ni por la Constitución ni por la ley, que hay otros mecanismos para la protección del medio ambiente, y lo podemos ver, las acciones populares, las acciones de tutela, etcétera, todas las acciones administrativas, pero es una tendencia que los jueces acogieron y que a nivel mundial ha cogido mucha fuerza, a pesar de que desde el punto de vista jurídico tenga muchos detractores. Entonces, cuando hablamos de que no se deben causar daños a la naturaleza de manera injustificada, perdón, estamos hablando un poco de esa situación. Es decir, principio de la racionalidad del daño. Si yo voy a generar un daño, una afectación a un área donde voy a desarrollar un proyecto, en este caso hablemos de un proyecto de explotación de minerales, debo garantizar a través del estudio respectivo y del diagnóstico que haga de la zona, que lo veremos más adelante a través de un estudio de impacto ambiental, que ese daño que se va a generar, esa afectación sobre los recursos naturales puede ser manejada, ese ecosistema o esa área puede, digamos, soportar esa actividad y obviamente va a ser de carácter mínimo y con unas medidas de manejo. Eso es básicamente lo que se busca. Entonces, eh, cuando hablamos de daños a la naturaleza, podemos hablar en términos conceptuales amplios que una licencia ambiental está autorizando de alguna manera ese tipo de afectación a los recursos naturales y al medio ambiente. Eso es básicamente la esencia de una licencia ambiental. Sabemos que va a generar un impacto. Para efectos jurídicos le podemos determinar más bien impacto porque daño ya implicaría desde el punto de vista jurídico también estricto una condena de tipo administrativo o una condena de tipo penal, por decirlo así, una sanción. Entonces, aquí se ha diferenciado entre impactos y daños y lo podemos ver un poquito más adelante cuando hablemos de los sancionatorios. El famoso daño ambiental, que es un poco diferente
del daño, digamos, del daño patrimonial que se genera en una finca cuando, por ejemplo, me contamina una fuente de agua. Hay un daño ecológico puro, por decirlo así, un daño ambiental puro, que es la contaminación de la fuente hídrica y obviamente eh, puede desembocar en una inutilización de la fuente o que ya no sea posible utilizarla, como ha sucedido con algún tipo de proyectos, por ejemplo, hidrocarburos. A veces sucede esto. Acuérdese del caso Lizama. Y un daño ambiental o un daño ambiental que tiende hacia lo patrimonial, es decir, me afecta ese daño ambiental que se generó ahí, me afecta el valor de mi predio, es decir, el predio ya pierde valor porque si esa era la fuente de agua sobre la cual yo podía cuidar 50, 80, 100 cabezas de ganado, ya no lo puedo hacer, el predio pierde valor. Entonces hay que diferenciar un poco esos dos tipos de daños. La autoridad ambiental regula básicamente, controla el daño ambiental puro, ese daño ecológico puro sobre los recursos naturales y obviamente hay unas consecuencias patrimoniales que ya se verían a nivel de la jurisdicción civil. Eso es importante hacer esa aclaración. ¿Cómo se deben utilizar estos recursos? Ya sean recursos naturales renovables, como hablamos de agua, aire, suelo, biodiversidad, y recursos naturales no renovables, que estaremos hablando en este caso de los minerales o del petróleo, esos recursos que se utilizan, se extraen, se explotan, se utilizan y ya no se regeneran. Las reservas mineras pues se calculan, se hacen los estudios respectivos, se hace todo el PTO, se tiene su licencia ambiental, se explota bajo un cronograma de actividades y obviamente esos recursos se utilizan en la industria, en una serie de industrias eh, para todo tipo de bienes, pero no se recuperan, ya se gastan y esas reservas se van agotando. Lo vemos ya, muchos expertos hablan, por ejemplo, del pico del petróleo, que el petróleo ya llegó a su pico, ya las reservas explotables son escasas y ya se está empezando en otras fuentes de energía para reemplazar estos combustibles de tipo fósil, que es la tendencia que se empieza a ver en algunos países que están reduciendo el consumo, por ejemplo, de carbón para las termoeléctricas, lo que en su momento hizo Obama por allá en el 2012, 2014, de poner un plazo a las termoeléctricas en Estados Unidos para que dejaran de utilizar carbón. Es decir, en el 2030 ya no iba a haber termoeléctricas a base de carbón en los Estados Unidos. Cuando llegó Trump, echó abajo todo el programa. No sabemos qué esté pensando Biden, si parece que lo va a renovar, a retomar, pero obviamente pues ya se perdió un poco de tiempo. En Inglaterra está pasando lo mismo, están apostándole también a cero consumo de carbón. Obviamente esto resiente los mercados y lo estamos viendo en la situación actual de algunas empresas mineras que se están viendo en apuros para desarrollar su objeto de explotación de recursos naturales y esto impacta también directamente sobre el manejo ambiental de un proyecto. Ya lo vemos con empresas que empiezan a solicitar ampliaciones de plazo para explotación, casi que para cierre de mina, eh, pero también buscando que no se les hagan exigencias ambientales demasiado estrictas, en parte por el tema económico y en parte también porque el mercado no responde de la misma manera y obviamente esto impacta directamente en su cronograma de actividades. Es una situación que se está viendo ahorita un poco con algunos proyectos mineros. Desde el punto de vista ambiental, están teniendo algunas dificultades y ustedes también lo conocen. Entonces, estos recursos deben aprovecharse de la mejor manera, maximizar ese aprovechamiento de los recursos dentro de un enfoque de coeficiencia, es decir, un mejor aprovechamiento, un aprovechamiento mucho más racional, mucho más planeado, que impacte de manera muy baja el medio ambiente. Cambio climático, como les decía, la situación está un poco complicada, los factores que generan ese cambio o aumento de la temperatura se han potenciado, han acrecentado y ya nos dan un plazo de que si no hacemos nada de aquí a 2030 vamos a tener una situación muy complicada en el 2050 en materia de aumento de temperatura. Eh, es bastante complejo el tema, hasta el punto que las mismas licencias ambientales que otorga, por ejemplo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ya se está empezando a trabajar en obligaciones sobre cambio climático, algo impensable hace 5 años. Se hablaba mucho de cambio climático, se hablaba mucho de esta situación, pero a nadie se le ocurría hablar de cómo se podía hacer, incluir obligaciones de
cambio climático, de temas de adaptación al cambio climático y mitigación, que son dos cosas diferentes. La mitigación es cuando yo hago medidas para evitar, por ejemplo, que se aumente la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, lo estamos viendo con empresas petroleras, sobre todo, que están dentro de sus campos de explotación, están implementando campos o granjas fotovoltaicas, es decir, están aprovechando la energía solar para generar la misma energía eléctrica que necesitan al interior de sus campos. Con eso evitan un consumo de diésel, un consumo de gasolina, un consumo de combustibles fósiles que aumentan el efecto invernadero por la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces es una tendencia que está cogiendo mucha fuerza en el país, al igual la tendencia disparada, por decirlo así, de proyectos a base de energía solar y energía eólica. Estamos cambiando un poco esa matriz energética y los combustibles fósiles o los recursos naturales que los generan, obviamente se está viendo revaluado su uso. Eso desde el punto de vista ambiental. Obviamente el país tiene un modelo de desarrollo económico que depende mucho de las regalías del sector extractivo, de la explotación minera, de la explotación petrolera, y mientras no se cambie ese modelo, mientras no se den alternativas, pues obviamente vamos a seguir dependiendo de una manera importante de estos recursos para el funcionamiento del Estado. Entonces, otro de los principios que se tienen en cuenta desde el punto de vista ambiental, estos son principios generales, ustedes los pueden ver ahí muy abiertos, muy genéricos, pero realmente es lo que hacen todos los días las autoridades ambientales y obviamente la autoridad minera, que también tiene una facultad que no se la quitaron eh, desde que le dieron por allá desde la ley 20 del 69 y el decreto 2655 de los 88, que tenía unas facultades de control y vigilancia ambiental muy claras, establecidas. Una sentencia del año 89 cambió un poco la situación de esas facultades mineras. Por allá en el año 93, lo veremos más adelante, otra sentencia ya dio, o sea, ya empezó a diferenciar claramente cuál era la facultad de la autoridad ambiental y la autoridad minera, pero aún así se sigue manteniendo la teoría que son competencias concurrentes hasta cierto punto. O sea, la autoridad minera tiene también una facultad desde el punto de vista ambiental y lo hemos visto, por ejemplo, en los términos de referencia que sacaron para estos reconocimientos de propiedad privada, que hay unas obligaciones que antes no se hacían, pues desde el punto de vista ambiental sí ya desde hacía muchos años se estaba controlando el tema ambiental de estos proyectos, pero ya la autoridad minera pues también tiene unos términos de referencia para presentación de informes e incluye una componente de gestión ambiental. Esto se volvió a repetir en otra sentencia en el 2002 que básicamente habla así muy generalmente de que las normas ambientales y las normas mineras son de igual jerarquía, que se pueden complementar y lo importante es establecer esa coordinación entre autoridades para su aplicación. Vamos a ver más adelante cómo ha fallado un poco esa coordinación y repercutió directamente, por ejemplo, en designación de zonas excluidas de la minería, que es un tema muy álgido, o fue muy álgido en su momento. Todavía se toca, pero en otra época fue mucho más álgido. Entonces, cuando yo hago uso del recurso, en este caso, una explotación del recurso natural no renovable, explotación de níquel, de oro, de carbón, materiales de construcción, etcétera. Esta explotación lo que se busca no ponga en peligro la existencia de ese mismo recurso, de otros recursos del ecosistema. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una mala explotación, y lo hemos visto mucho en la pequeña minería, los que saben de fiscalización ambiental, perdón, de fiscalización minera y seguimiento de actividades mineras en algunos departamentos, lo han visto y tristemente lo hemos visto, como a veces, pues por la falta de ese manejo técnico, de ese manejo ambiental y obviamente de ese planeamiento minero, unas reservas muy importantes en carbón, y hablemos de carbón, de explotación subterránea de carbón. Por esa mala gestión, a veces por esa falta de conocimiento, se hace una mala explotación, un mal trazado de los túneles, etcétera, y se generan lo que hablan los técnicos, esas grietas, esas fallas, o se acrecientan las fallas que ya existen,
no se hace topografía, etcétera. Y esas reservas quedan allá perdidas, totalmente perdidas, se hizo una mala explotación y adicionalmente se generaron impactos ambientales, porque puede que esto genere subsidencia, puede que esto genere una generación de aguas de mina mucho más importante, puede que esto genere contaminación si no es bien manejada. Entonces, cuando suceden esas cosas, se está poniendo en peligro, pues de alguna manera, la explotación de ese mismo recurso, la gestión económica de ese recurso natural no renovable, y obviamente se puede impactar suelos por problemas de subsidencia, por problemas de deslizamiento, etcétera, y ecosistemas cercanos. Por eso, pues la discusión, ¿no?, o esa política de Estado más bien que ha estado sujeta, pues estuvo sujeta a muchas discusiones en su momento, de prohibir la minería en páramos, porque uno podía ver fácilmente, recuerdo que cuando yo trabajaba con una corporación, una autoridad ambiental regional, encontrábamos minas a 3.800 metros de altura, donde prácticamente el manto de carbón estaba ya a flor de tierra, por decirlo así, no había que excavar mucho para encontrar ya el yacimiento. Y casos también, por ejemplo, de una mina que algunos de ustedes lo deben conocer, una mina a 4.100 metros sobre el nivel del mar, o sea, prácticamente en páramo, y obviamente, pues si no se hacía un buen seguimiento, pues podía tener unos impactos ambientales considerables, innumerables acciones populares, acciones jurídicas de comunidades que por la PRESUR no podemos hablar de que eso esté directamente asociado, porque pues habrá proyectos que no lo hacen, habrá otros proyectos que sí eventualmente se podría probar eso, de contaminación de fuentes para consumo humano, de fuentes que surten acueductos por aguas residuales mineras. Entonces, eh, por patios de acopio, ustedes deben conocer esto un poco cuando hacen la fiscalización minera, por ese manejo de las aguas, por ese impacto que se daba en páramos, y obviamente cuando llegó la prohibición, después salió esta norma, la ley 1450 de 2011, toda la discusión que hubo sobre la continuidad de estas actividades y la última decisión que Andrés me comentaba que habían tocado un poco el tema. Bueno, ya tendremos oportunidad de exponer ustedes y por mi parte pues un poco la visión que se tiene sobre este problema. Pero en últimas, todo esto que está pasando se refleja un poco, estos conceptos que les estoy mostrando muy generales se reflejan en lo que está pasando a nivel nacional, lo que ha pasado y en las autoridades y en las decisiones que han tomado las autoridades. Perdón. Y obviamente el uso del recurso no puede poner en peligro la existencia de ese mismo recurso para usos futuros. Hay que hacer un uso racional del recurso natural no renovable de tal manera que no impacte de manera o de forma muy fuerte, irreversible, el recurso natural no renovable o esos ecosistemas. Cuando hablamos de ecosistemas, nuevamente repito, hablamos de páramos, por ejemplo, donde hay una conjunción entre una altura sobre el nivel del mar, entre una vegetación específica, unas características del suelo muy particulares que permiten, por ejemplo, que ese páramo actúe como una especie de esponja que recoge agua, recarga en invierno todo el agua que puede y en verano, por procesos hidrogeológicos, lo saben más los geólogos que trabajan en la Agencia Nacional y todos los técnicos que trabajan, y obviamente ustedes lo conocen, permite que estén surtiéndose las fuentes hídricas en épocas de verano o en épocas que la escasez de recursos hídricos es más agobiante. Entonces, cuando se afectan estos ecosistemas, sea por agricultura, sea por minería, sea por ganadería, pues obviamente esto tiene un impacto sobre la provisión de agua y es lo que tiene que ser medido también para determinar cuál es realmente el alcance de esa afectación ambiental que se está generando por actividades del ser humano, no actividades económicas. Entonces, eh, a partir de ahí las autoridades ambientales toman decisiones y toda esta política de protección de páramos que venía desde el año 2002 pues cogió mucha más fuerza eh, con la prohibición, por ejemplo, de minería. Y no solo de minería, de agricultura y ganadería, porque también están prohibidas y se habla de procesos de sustitución, de reconversión de actividades, que creo que es una de las cosas más complejas que puede haber, sobre todo para la zona andina del país. Decirle a la gente que lleva años haciendo pequeña minería, que lleva años cultivando papa,
que lleva años teniendo ganado en esas zonas, que cambien de actividad, sino ofrecerles a cambio alguna alternativa económicamente viable, es bastante complejo y es una tarea muy, muy delicada del Estado. Entonces, estos conceptos hacen alusión un poco a eso y que, si ustedes quieren, lo tocamos más adelante. ¿Cuál es el régimen legal de estos permisos y autorizaciones ambientales en Colombia? Hay unos muy, muy básicos. El primero, digamos, fundamental, el primero es el artículo 33 de la Constitución Política. Para el ejercicio de la actividad privada, de la actividad económica en la iniciativa privada, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley. ¿Qué quiere decir esto, básicamente? Que se repiten en sentencias, se repiten otras normas. Que hay obviamente una actividad reguladora del Estado y el Estado y la Corte Constitucional se ha pronunciado en innumerables sentencias sobre esa facultad reguladora del Estado en materia de permisos, en este caso de permisos ambientales, y obviamente el Estado la debe ejercer a través de las autoridades establecidas para ese fin. En este caso, pues la autoridad minera, para que regule todo el recurso natural no renovable, los recursos minerales, para que regule esa explotación, y la autoridad ambiental para que esa explotación, que en principio está regulada bajo un contrato de concesión minera, eh, obviamente cumpla con unos requisitos ambientales. Pero hay una tendencia en algunas autoridades, y lo hemos visto ya, la Procuraduría ha hecho estudios sobre eso, de exigir cierto tipo de permisos que no están contemplados en la ley. Entonces lo encontramos todavía en algunas autoridades ambientales que se inventan unos permisos particulares que debe cumplir con esos requisitos el usuario o el ciudadano para poder hacer su proyecto. Y en derecho, digamos, en el tema minero también lo encontramos cuando algunas autoridades exigen, por ejemplo, como requisito previo para un trámite de licencia ambiental, que el titular minero le allegue una certificación de uso del suelo donde aparezca que la actividad minera es compatible con el uso del suelo que el municipio estableció para esa zona. Perdón. Entonces, ese tipo de requisitos previos que no están en la ley porque el decreto 1076 o el 1076 de 2015, que es el que regula el licenciamiento ambiental, en ningún lado dice que para que a mí me tramiten o me inicien el trámite de una licencia ambiental, debo llevar una certificación del uso del suelo donde se certifique la compatibilidad del proyecto minero Profe, con el uso del suelo. Sí, profe. alguien quería. Sí, sí. Sí, sí, señor. Sí, digamos que es muy claro lo que se me está diciendo, pero en la vida real no pasa, ¿sí? Muchas autoridades ambientales se acogen al rigor subsidiario y se acogen a su autonomía que le otorgó la ley 99-93 y hacen exigibles esa clase de cosas. El tema del uso del suelo es un tema que siempre ha dado de cabeza en muchos solicitantes de licencias, ¿no? Porque bueno, si nos vamos a los permisos, el permiso de vertimiento establece que tiene que haber un uso del suelo, ¿cierto? Compatible para la actividad de vertimientos. Pero en el tema de licencias ambientales, hay varias autoridades ambientales que lo hacen, ¿sí? Meten el uso del suelo como requisito para tramitar una licencia ambiental. Pasa a diario, entonces ese tema de la autonomía que tiene cada autoridad ambiental o las CAR, que tiene también bajo su rigor subsidiario, pues digamos que les permite hacer muchas cosas que nadie, entre comillas, les para, ¿sí? Porque pues son autónomos, entonces no, pues yo la quiero exigir y la exijo. Entonces eso es más común de lo que se cree, Doc. Ah, Gracias. no, no, por supuesto, por supuesto. Yo le voy a contar una historia de hace como 15 años. Yo trabajaba en una autoridad ambiental y teníamos muchos problemas con el tema minero en zonas de páramo, o en zonas muy cercanas, o en zonas por encima de los 2500, 2800 metros. Y nos pareció fácil a los abogados y a los técnicos que le íbamos a exigir a los titulares mineros, ya fuera para pues, los que ya llevaban su actividad, su plan de manejo, los que estaban o los que iban a tener su título minero eh, nuevo, por decirlo así, su contrato de concesión minera, ya algunos estaban estrenando contrato de concesión minera, de pedirles eso, que nos trajeran una certificación de uso del suelo, si no, no les recibíamos la solicitud. Y empezamos a aplicarlo. Efectivamente, para esa época la norma vigente no exigía
dentro de los requisitos de la solicitud de licencia ambiental que le piden ahí, pues que si es una empresa, entonces que lleve el certificado de existencia y representación legal, el plano, todo el tema de la consulta previa, etcétera. Todos los requisitos básicos que se piden para iniciar el trámite. Y a nosotros nos pareció que había mucho problema, que había mucho riesgo de que se hiciera minería en esas zonas y despedimos el certificado de uso del suelo. Bueno, eso fue bastante complejo porque nos pidió en ese momento, creo que era Ingeomina, si no es si Ingeomina nos pidió una reunión, llegaron los representantes del gremio minero, llegó Ingeominas, llegaron creo que hasta representantes de alcaldes, bueno, y se dio la discusión. Y efectivamente, pues nos hicieron caer en la cuenta, ustedes no pueden pedir eso porque la norma no lo dice, ellos venían con sus abogados asesores que manejaban muy bien el tema minero y el tema ambiental. Y fue una discusión, una mesa de trabajo bastante fuerte, por decirlo así, porque nosotros teníamos una posición tal como la menciona usted, que la autoridad ambiental a veces toma ese tipo de decisiones y le parece que es lo mejor porque se basan que en el principio de protección del medio ambiente, en el famoso rigor subsidiario, pues que una sentencia de la Corte permitió en su momento que ya el ministerio no revisara esas decisiones, porque antes, originalmente, las decisiones que se dan en materia de rigor subsidiario, de acuerdo con la ley 99, en su versión original, toda norma que yo sacara en virtud del principio de rigor subsidiario, es decir, que yo podía hacer más exigentes las normas que las que estaban establecidas a nivel nacional y ahí aplicaba, por ejemplo, ese tema de exigir un requisito adicional, debía ser revisada por el Ministerio del Medio Ambiente en ese momento. Pero a raíz de una sentencia de la Corte, si no estoy mal, del año 2008, no recuerdo bien, que fue la C-864, eh, eso se declaró inexequible. Se declaró inexequible y precisamente hablando de la autonomía de las corporaciones, de la facultad que tenían, de su conocimiento de lo local, etcétera, se declaró inexequible, entonces obviamente las corporaciones quedaron mucho más libres para hacerlo. Y nosotros, en esa ocasión, nosotros nos sentamos en esa posición, pues fue Geominas, inclusive fue gente de Bogotá, allá a la sede de la corporación, y nos hicieron caer en la perfecta. Ustedes no lo pueden hacer, ustedes están haciendo algo que no es legal. Nosotros dijimos, bueno, sí, tienen razón, efectivamente. Pero les dijimos, está bien, no lo vamos a pedir, es claro. Pero por favor, ustedes que están con los mineros, asesoren, o les dijimos más bien, pídanles que se asesoren de buenos consultores. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros no pidamos un certificado de uso del suelo, obviamente, no quiere decir que vayamos a otorgar la licencia ambiental. Entonces ahí el tema era más de hacer un muy buen estudio, no tan copiado, por decirlo así, porque había muchos consultores que engañaban a la gente y cogían un estudio y se les servía para otras 3 o 4 licencias. Entonces, y encontraba uno los errores muy comúnmente en los actos administrativos. Quitamos esa obligación y se trabajó muy bien. Obvio, algunos proyectos se negaron, otros se licenciaron, otros se les estableció su plan de manejo, etcétera, pudieron trabajar. Ya vino ese cuento más complejo de la prohibición de la minería en zonas de páramo. Pero en últimas, como usted lo dice, eso todavía está funcionando. Yo conocí corporaciones también, y eso lo vamos a ver más adelante, donde si tenían un famoso plan de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, es decir, que cogen la cuenca del río tal y hacen toda esa ordenación y establecen prácticamente un régimen de uso. Y para mí, en mi concepto, establecen zonas excluibles de la minería, cuando las zonas excluibles de la minería, pues está clara cuáles son en el artículo, la ley 85 de 2000, en el artículo 34, si no estoy mal. Eh, Establecen esas zonas porque dicen aquí, bajo un PONCA, que es un instrumento de planificación ambiental territorial, totalmente diferente, establecen ese tipo de zonas y no consultan con la autoridad minera, no lo consultan, cuando la obligación que está clara en la ley 685 de 2001 es consultar con la autoridad minera digamos, la pertinencia de establecer zonas excluibles de la minería. Entonces, hacían su ponca, no le preguntaban nada a la autoridad minera, escasamente le pedían por ahí algunos, los que hacían medio gestión le pedían un listado de títulos mineros dentro de esas zonas, le mandaban la cartografía a los shapes, pero no hacían un mayor análisis.
y pasa todavía. Entonces, llegaba la autoridad ambiental, establecía su famoso plan de ordenación y manejo de cuencas, establecía una zonificación de manejo, es decir, en esta zona se puede hacer agricultura, aquí se puede hacer industria, aquí, como una zonificación, un régimen de usos, como un área protegida, un parque natural. Yo lo asimilaba mucho a eso porque he visto todavía decisiones muy, muy complejas de autoridades ambientales donde se basan solamente en eso y desechan cualquier otro tipo de posibilidad que tenga el titular minero. El titular minero les puede presentar un estudio muy bien hecho, pero sencillamente cogen una cartografía, cogen el plano del título minero, las coordenadas, lo superponen con la ordenación allá del PONCA y le dicen no se puede y no se toman el trabajo de hacer un análisis más complejo de la situación. Entonces, sencillamente ni siquiera le recibían, por ejemplo, la solicitud de licencia ambiental, porque lo primero que hacían era hacer esa superposición y le decían, no, está dentro del PONCA, está en una zona que no permite minería, chao, no hay nada que hacer, usted no puede presentar nada. Lo vi, lo sigo viendo, es hasta año 2021, todavía lo están manejando así en algunas corporaciones. Hay unas que a usted le atraviesan eh, PONCA, área protegida, esquema plan de ordenamiento territorial y arrinconan totalmente el título minero. Lo digo así, pues porque yo he trabajado esos temas un poco asesorando a algunos mineros y también lo ha visto uno desde la autoridad ambiental. Y digamos que uno ha sido también parte de eso en su momento, pero cuando uno ya entiende un poco más la complejidad del asunto, y cómo funciona realmente el tema minero y el tema ambiental, digamos, en ese contexto de la licencia y la autorización ambiental, uno dice, no, pues no debería dársele este tipo de garantías al minero. Entonces le dicen, no, no, no puede hacer nada, mejor ni presente, le dicen, mejor ni presente esto porque ya vimos que su título está en una zona donde, o está prohibida, si está prohibida la minería o no, pues para qué pierde su tiempo. Es mejor no arriesgarse y mirar si se salva algo del título minero. Otra corporación en su momento había una delimitación de páramos o una delimitación que se había hecho de esa zona y resulta que el título minero pegaba una partecita o se superponía una parte, no toda, digamos podía ser una colita, como dice un área pequeña, un pedacito, lo que fuera, o sea, parte del título minero se superponía con el área de páramo. Y la posición de la corporación era que si así fuera una sola parte mínima de título minero que estuviera superpuesta con el área de páramo, no se podía dar la licencia ambiental. Ve uno desde el punto de vista ambiental, ¿cómo lo maneja? Como zona de exclusión. Uno no saca todo el título, o sea, no le puede dar esa característica a todo el título minero, porque todo el título minero no se superpone con el área protegida o el área de interés estratégico. Lo que no se puede hacer, obviamente, desde el punto de vista minero, pues está excluido de entrada, no hay nada que hacer. Pero en algunos casos veíamos eso, de que el título minero se superponía a una parte y la autoridad ambiental de una vez decía que no se daba la licencia ambiental. O sea, bastante complejo. Otro caso que me parece también más peligroso, que yo creo que ustedes lo deben haber conocido porque más de un minero lo habrá dicho, es que si específicamente en la certificación de uso del suelo la autoridad ambiental no encuentra que dice minería, sencillamente dice que no puede hacer el proyecto. ¿Por qué? Porque se pegan allá de un artículo del decreto 1077 de 2015 que dice que cuando el uso del suelo no esté, que cuando esa actividad no esté establecida en los usos del suelo establecidos por el municipio se entenderá como prohibida. Entonces uno encuentra en una certificación de uso del suelo, por decir algo, la mayor parte agrícola, silvopastoril, de protección, suelo agrícola, etcétera. No encuentra minería. Y de una la autoridad ambiental le dice, aquí no dice que se puede hacer minería, entonces usted no puede hacer el proyecto de minería. Pero ¿cómo así? Igual, ahí en la zona agrícola no, en ningún lado está diciendo que prohíbe la minería. Haga la evaluación de impactos ambientales, coja el estudio, mire lo que yo hice ahí, los impactos que identifiqué, qué fuentes hídricas hay, qué bosques, qué zonas de riesgo, etcétera, y hágame la evaluación sobre eso, pero no me diga de entrada que, que me va a prohibir la actividad minera o que no se desgaste presentando un estudio. Y está pasando hasta el punto que las autoridades están tratando de reevaluar eso porque ha habido muchas quejas, ha habido tutelas de los titulares mineros, ha habido quejas, hay una serie de situaciones
que cuando uno, digamos, está dentro de la autoridad ambiental, uno le parece, no, sí, esto es viable, claro, hay que proteger el medio ambiente, no, aquí no pueden hacer nada. Cuando uno está afuera es diferente, cuando uno está afuera entonces se pone a estudiar la norma bien, a estudiar la jurisprudencia, los conceptos y dice, no, esto no es como lo están manejando en este momento, como lo hicimos en ese momento no era. Entonces, eso está pasando en el país, o por decir algo, otro caso que conocí, una licencia ambiental que se pidió en el año 2001 y desde el 2001 pídale información al titular. Yo no sé cómo haría ante la autoridad minera, yo creo que cada año, cada 6 meses, no sé, pasar la famosa certificación de que la licencia está en trámite, que eso no sé si todavía esté funcionando así con la autoridad minera, que el pobre titular minero se veía pues en muchas dificultades buscando esa certificación y esperando que no le declararan la caducidad del título porque no tenía la licencia ambiental, y creo que en algunos casos pues la autoridad minera pudo haber sido flexible y tal vez conociendo un poco la dinámica de las autoridades ambientales. No las critico totalmente porque pues, yo trabajo mucho con eso, pero sí encuentro a nivel regional, sí he encontrado algunas situaciones por mi trabajo bastante complicadas para los mineros. Entonces, 18 años tramitando una licencia, pidiendo la información durante esos 18 años. En el año 2018 al fin decidieron que le iban a dar la licencia ambiental. Los técnicos, después de 18 años de estudio de la solicitud, decidieron que era viable el proyecto, que desde el punto de vista ambiental pues habría medidas de manejo, que el impacto era remediable, era controlable, era mitigable, etcétera, y sacaron su concepto técnico autorizando la licencia ambiental. Llegó un abogado, cogió, pidió que le hicieran una nueva revisión del tema cartográfico, y resulta que en su concepto el proyecto estaba dentro de un PONCA donde en esa área era área de protección ambiental. Entonces, bajo el criterio de él no se podía otorgar la licencia minera. Todo el análisis técnico daba la posibilidad de hacerlo. Y un abogado con 2 párrafos, recuerdo yo mucho porque vi esa licencia, sencillamente dijo que no se podía otorgar la licencia ambiental. Y se negó la licencia ambiental y se negaba mucho. Y lo más triste era, o lo más triste que me parece es que el PONCA estaba desde el año 2006. El PONCA fue, digamos, adoptado por la autoridad ambiental en el 2006. Es decir, desde el 2006 le hubieran podido decir su proyecto no va, pero hasta el 2018 le dijeron su proyecto no va con algo que había salido en el 2006. Entonces, son temas muy complejos, desafortunadamente, de la interpretación de la norma, y esto afecta a los titulares. No estoy diciendo también que el titular minero no tenga una obligación de hacer un buen estudio, de hacer la debida diligencia previamente. Uno lo que le recomendaba a la gente, haga primero ese estudio, vaya, pida certificaciones a la corporación, pídase una certificación al ministerio, si quiere, no sea que le salga una reserva forestal por allá del año 38, del año 50, mire a ver que no esté en ley segunda del 59, todo esto de reservas forestales. Revise que no, que la corporación no tenga un PONCA donde esté prohibiendo la actividad, donde haya declarado una zona de reserva de recursos naturales, que es una facultad del ministerio, etcétera. Haga bien ese trabajo antes de usted mandarse a hacer un estudio de impacto ambiental, y no sea que usted llegue con su estudio, meta una platica, haga toda la inversión y la autoridad ambiental de entrada le diga que no, porque uno veía licencias ambientales que en 4 o 5 hojas le decían que no podía hacer su proyecto porque estaba en una zona que el esquema de ordenamiento territorial o el PONCA no sé qué lo prohíbe. Cuando uno iba a ubicar la zona, alrededor del título minero estaba lleno de minas. Entonces uno decía, ¿cuál es la lógica? ¿Cómo funciona esto? O sea, y lo peor pues es que se citaban jurisprudencia en el acto administrativo que no coincidía con el verdadero objeto de la decisión. Entonces, obviamente desde el punto de vista ambiental hay una interpretación de la norma bastante a veces compleja. Uno no puede decir que sea de mala fe ni mucho menos. Es cuando uno está en una autoridad ambiental cumple ese rol, como cuando están en la autoridad minera, tienen un rol. Su rol es, pues obviamente, fomentar el tema de la explotación minera, de los contratos de concesión, de la formalización, etcétera. Todas las obligaciones que hace la fiscalización minera, que es supremamente importante. Y ese es el rol y uno piensa bajo ese criterio. Lo mismo hace la autoridad ambiental y obviamente
ese celo a veces en la protección del medio ambiente o una interpretación errada o un poco diferente de la norma puede traer este tipo de consecuencias sobre un título minero y afectar obviamente pues la viabilidad de los proyectos. Y eso súmele de pronto por ahí que usted que lo haga cerca de una zona de páramo, cerca de una fuente hídrica, cerca de un municipio y le suma un conflicto social pues mucho más complejo. Entonces, bueno, volviendo un poquito a lo que estábamos hablando, la ley 962 de 2005 dice únicamente podrán exigirse las autorizaciones, requisitos o permisos que estén previstos taxativamente en la ley o se encuentren expresamente autorizados por esto. Sí, eso, como lo decía ahorita la compañera, eso puede estar en la norma, pero efectivamente esto no funciona así. Esto no funciona así y ahí es donde está un trabajo un poco de los técnicos y de los abogados de tratar de ayudar al titular minero, si ese casi está lidiando con una autoridad ambiental con esto, a sacar el proyecto. Esto, no sé si alguno ha leído el proceso de Kafka, a veces es parecido, o sea, se coge uno las manos de la desesperación, uno no sabe qué hacer cuando se topa con esas decisiones tan radicales de las autoridades ambientales y dice uno, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen así? Va y pide reuniones, habla con la gente, les trata de explicar, les lleva la sentencia, entonces, ¿sabes que yo tengo un concepto del Ministerio de Ambiente? Sí, pero déjemelo ver. No, no, es que hay un concepto del Ministerio de Ambiente que dice eso. No, pero déjemelo ver, necesitamos verlo. Y ni siquiera pidiéndolo por derecho de petición se lo entrega. Entonces es muy complejo a veces y ya en el 2007 la Procuraduría hizo una advertencia bastante fuerte a las autoridades ambientales, a las corporaciones, básicamente diciendo, ¿ustedes qué es lo que están pidiendo de permisos? O sea, pedían hasta licencia ambiental para hacer una cancha de fútbol, pedían un plan de manejo ambiental para un jardín de niños, por decir algo. Tenían que pedir un permiso para ponerle la instalación, las luces a un estadio. Cosas de esas encontramos en, en el tema ambiental donde se hace un poco uso excesivo de esa discrecionalidad, de esa autonomía y, y obviamente esto afecta mucho el tratamiento, o sea, o el manejo de los proyectos. Y no hablo solamente de proyectos mineros, hablo de muchos otros proyectos más complejos, pero desgraciadamente el minero tiende a ser bastante castigado por esta situación a veces de que la autoridad ambiental le quiere aplicar unas normas a rajatabla y realmente si hubiera un enfoque mucho más amplio o una interpretación más amplia de la norma, más aterrizada, más desde el punto de vista del desarrollo sostenible, de la necesidad de la industria, pues obviamente fluiría diferente las cosas. Pero es un problema estructural, no diría que hay corporaciones que definitivamente parece que estuvieran para eso y que no cambia, no cambia. Entonces se trata de buscar, a veces, ojalá con el nuevo director el enfoque sea diferente y a veces llegan unos y llegan ese en contra de la minería. Conocí casos de que llegaron algunos y en contra de la minería y la directriz fue en estos 4 años se van a negar todos los proyectos mineros. Aquí para que pase un proyecto minero tiene que ser muy difícil. Toda la gente que estaba en minería la sacaron, absolutamente toda. Después de otros 4 o 6 años se dieron cuenta que esa gente que habían sacado era que la que realmente conocía toda la institucionalidad, todo el manejo minero y volvieron a sus cargos y los tienen otra vez liderando los procesos. Desafortunadamente eso sucede mucho a veces con estos cambios o esos estilos de dirección un poco encontrados en autoridades ambientales. No, no puedo hablar así de autoridades ambientales, no me meto a hablar de nada más porque no conozco exactamente y más no lo haría, pero sí, pues por la experiencia que tuve en varias corporaciones, sí vi cómo se manejaba un poco el tema del cambio en la interpretación normativa, de porque obviamente había incumplimientos y uno no puede decir que no haya incumplimientos del sector minero, pero también había una falta de seguridad jurídica enorme para los mineros. Y eso es complejo, es muy complejo, porque si usted puede tener un título minero, un contrato de concesión, pero si no tiene la viabilidad ambiental, que la licencia ambiental es requisito para el uso de esos otros derechos, por decirlo así, de los derechos que le da el título minero, pues queda totalmente bloqueado. Y si le enciman por allá otra tendencia de la famosa licencia social, pues ahí sí queda peor, porque entonces fuera la licencia ambiental tiene que contar con toda la aceptación de comunidades para desarrollar su proyecto y he sido testigo también de situaciones de esas, de que se podía tener la licencia ambiental
al día y la corporación apoyando los procesos y la modernización de las minas y todo, pero la comunidad totalmente opuesta y hasta llegaron a quemar minas y, y generar unos problemas muy complejos por temas de conflictos. Ni siquiera era por un tema ambiental. Al final, después de ver que era una supuesta movilización ambiental, que si van a afectar el páramo, van a dañar las fuentes hídricas, al final el tema era promovido por los mismos mineros de la zona que obviamente se veían amenazados en la medida en que una empresa de estas iba a mejorar condiciones de trabajo de sus empleados, les iba a pagar un poco más, iba a mejorar las condiciones de seguridad de la mina, etcétera. Entonces, obviamente ellos decían, nos van a medir con el mismo rasero tanto la autoridad minera como la autoridad ambiental, nos vamos a fregar porque nosotros no le vamos a meter toda esa plata a la mina. Entonces, este tipo de conflictos también se generan y obviamente cuando no se tiene ese otro componente también a veces de la aceptación de las de los proyectos mineros, obviamente, a veces no puede funcionar, o que le paren el taladro, o que le quemen la mina, o que le retengan a la gente, bueno, etcétera. O casos más graves que atenten directamente contra la vida de los empleados de las empresas, es mucho más complicado y obviamente en zonas más complejas. ¿Sí? ¿Alguien quería intervenir? ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, entonces, básicamente, eh, este régimen legal de los permisos de autorizaciones ambientales en Colombia, estos conceptos generales, se entiende que no debe haber permisos adicionales, es decir, no se pueden inventar una licencia ambiental nueva, una autoridad ambiental allá dentro de su autonomía, dentro de su propia región para exigírsela, por ejemplo, a titulares mineros para que cumplan medidas adicionales. Supuestamente esto está establecido en la norma, pero también vemos que autoridades establecieron para el tema de la sísmica petrolera que no requiere licencia ambiental, sino usted simplemente vaya y hace sísmica, vaya y hace sus detonaciones, hace todo ese proceso de campo y de pronto requiere un permiso de aprovechamiento forestal, entonces va y lo pide a la corporación, requiere tomar agua de una fuente, pues va y pide la concesión de aguas, tiene que hacer unos vertimientos, de pronto pues va y eh, hace también, digamos, el trámite de un eventual permiso de vertimientos, pero algunas corporaciones inventaron como una especie de medidas de manejo ambiental que titulares o de un contrato de estos para hacer sísmica. Y están funcionando todavía, hay corporaciones que se inventaron eso y las empresas petroleras o las que les hacen esos trabajos tienen que cumplir con esa norma a pesar de que no está establecida en la normativa ambiental. Y no ha habido demanda, no ha habido intervención de Procuraduría, no ha habido intervención de Ministerio para que se caiga eso. Y como dicen por ahí, se pegan, están basadas en principio de rigor subsidiario, básicamente ese es el fundamento. Profe, No tenemos el problema. Sí, dígame. yo participé, digamos que en uno de esos procesos, cuando el piloto, bueno, la corporación que inició como con el tema de medidas de manejo ambiental, y en un principio sí hubo bastante oposición, pues obviamente de la industria petrolera y de toda la, pues a los que le aplicaba, que pues era básicamente la empresa hidrocarburífera, ¿no? Pero digamos que en ese momento recuerdo mucho que, vuelvo y le digo, era el tema del rigor subsidiario y apegados al tema del derecho o la legislación ambiental era un tema absolutamente preventivo porque ya se conocían muchísimos casos de presuntas afectaciones y daños ambientales por la detonación de esas cargas sísmicas, que si bien es cierto, pues no es un explosivo, como un ANFO, lo llamaron sismigel y empezaron Uh -huh. a crearse esas medidas de manejo ambiental. Entonces, fíjese que a pesar de que en un principio sí hubo bastante oposición, a hoy las medidas de manejo ambiental para ejecución de programas sísmicos pues han sido, entre comillas, una maravilla y de hecho muchas corporaciones ya tienen acogidas esas mismas medidas de manejo ambiental que en su momento Corporino que abanderó. Pero pues volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, no, pero para el caso de la presencia institucional en el territorio,
se ganaron muchísimos puntos como autoridad ambiental en su momento. Y pues como le digo, a hoy pues siguen vigentes a pesar de la molestia del ministerio, porque pues eso les causó un escozor grandísimo, que la Ujú, corporación así es. quisiera pasarse por la faja todo lo que ellos, siendo la mamá de los pollitos, pues tenían en su momento. Pero a hoy podemos decir que ha sido un buen proceso y que para las autoridades ambientales ha sido de mucha ganancia porque han podido blindarse muchos procesos, incluso para la misma empresa de hidrocarburos, ¿cierto? Evitando toda esa problemática social que tiene como trasfondo lo ambiental, ¿no? Nos pegamos de lo ambiental, pero realmente el tema es un tema social y es un tema de negociaciones. Entonces, ha sido blindaje para las empresas y para las mismas corporaciones autónomas ambientales. Gracias. Sí, eso es cierto. Yo me acuerdo porque básicamente esas medidas las tiene Corporinoquia, que fue la que inició el proceso, y hubo, sí, obviamente mucha discusión en su momento. Pero uno lo ve ahora, ya parece que el tema fue muy bien asimilado, pues creo que ya las empresas pues dicen, nos conviene mejor tener esto. ¿Por qué? Porque llegaba mucha queja al ministerio precisamente eh, de la famosa sísmica. Entonces, inclusive llegaban manifiestos, prácticamente comunicados de consejos municipales de alcaldes diciendo no queremos sísmica acá porque esta zona nos va a afectar, y hubo una discusión muy grande y sacaron las guías para sísmica el ministerio, porque el ministerio en su momento quiso, digamos, flexibilizar todo el tema del licenciamiento ambiental. Me estoy adelantando un poco, pero para ver un poquito el contexto de esto. En la ley 99 del 93, pues obviamente eh, instauró ya como tal la obligación de la licencia ambiental, que ya venía un poco perfilada en el decreto 2811 del 74. Y el decreto 1753 del 94 obviamente estableció una serie de actividades que debían cumplir con el requisito de la licencia ambiental. Bastantes actividades, bastantes. Estamos hablando inclusive de porcícolas, avícolas, floricultura, centros, urbanizaciones, etcétera. El ministerio por allá en el año 2000, 2002 empezó un proceso como de flexibilización, es decir, no, nos vamos a guiar, vamos a manejar guías ambientales. Es decir, esto lo tiene que tener en cuenta, inclusive para minería también, pues llegó la famosa guía, aunque la resolución que establece las guías ambientales para minería sí las puso ya como más obligatorias, les puso más fuerza y les dio como un efecto mucho más fuerte que el que se veía un poco desde lo ambiental. Y obviamente esto de las guías ambientales, pues ha, ha tenido efectos buenos como malos, porque se regula un poco el tema del licenciamiento, pero también si no hay una buena capacidad de seguimiento de la autoridad ambiental, pues obviamente puede generarse mayores impactos. Entonces, estas guías, obviamente, por muchas quejas que tenían las corporaciones, sobre todo esta corporación, las quejas por la sísmica, y se dio, o sea, se arriesgó a hacerlo, hubo mucha discusión, recuerdo sobre eso, el ministerio, pues obviamente muy molesto, pero también recuerdo que en esa época había una desconfianza muy fuerte de las corporaciones hacia el ministerio, porque, por ejemplo, lo llamaban a usted y uno iba ya a discutir, de todas las corporaciones mandaban sus delegados a discutir los nuevos decretos de licenciamiento ambiental. Entonces reunían a todo el mundo, el ministerio, y esto es el nuevo decreto, y ustedes qué opinan. Entonces, claro, las corporaciones aprovechaban para decir, queremos que se meta esto porque tenemos estos problemas, deberían licenciar estas actividades, déjenlo más cerrado aquí, tenemos muchos problemas. Entonces parecía que el licenciamiento ambiental se hacía básicamente para las necesidades del ministerio, que en ese momento tenía la competencia para el licenciamiento. Entonces había mucha desconfianza porque cuando salía la norma, y yo fui testigo de ese proceso con el decreto este 1220 de 2005, después con el 2820 de 2010, después con el 2041 de 2014, estuve un poco como cerca de la discusión, y se da uno cuenta que todo lo que proponían las corporaciones eh, pues no le ponían mucha atención. Al final quedaba algo muy, muy, muy corto de lo que habían puesto las corporaciones. Entonces existía esa desconfianza grande donde decían, pues el ministerio nos va a ayudar, nosotros tenemos que hacerlo. Y esa fue también parte de las motivaciones de esas medidas de manejo. Después, cuando la quisieron meter en Corpo Boyacá, también estuvimos hablando del tema con las personas que estaban haciéndolo allá, y pues preguntaban cómo se maneja esto, el principio de rigor subsidiario,
pues les decía uno, miren el modelo corporino que ahí les ha funcionado, a pesar de todo, ahí lo llevan en medio de todas las quejas y de que eventualmente excedan un poco la competencia, ¿no? Y todos estos principios de los que estamos hablando, pero ahí va, no se ha caído, hagan lo mismo. Tenía mucha preocupación también esa corporación por el tema de las medidas de manejo. Las aplicaron, ahí les están funcionando también. Se salen un poco de ese marco que está establecido en estas normas, pero al final pueden primar consideraciones de tipo ambiental, más de tipo constitucional, es decir, el bien jurídico protegido. Muchas de las sentencias en materia ambiental y en acciones populares que dan fallos favorables a los demandantes o a los accionantes se basan en un examen amplio de la Constitución y de la jurisprudencia constitucional sobre medio ambiente. No todas, obviamente, porque tenemos algunos casos diferentes que difieren de esa tendencia. Pero muchas de estas, entonces ya se va a un nivel de constitucionalizar el derecho ambiental, no solamente ver qué dice el 2811 o la ley 99, qué dice sobre la licencia ambiental o sobre los permisos, sobre el uso del suelo, etcétera, o qué dice el nuevo decreto 1076 de 2015, el compilatorio, sino qué dice, cuál es el espíritu de la Constitución, qué está diciendo la jurisprudencia. Y a partir de ahí han salido una serie de sentencias, pues que le favorecen, cuando uno está trabajando en esto y ve la demanda, dice, tenga cuidado porque si el juez, normalmente el juez tiende a fallar en verde, normalmente tiende a fallar en verde. Y ustedes lo han visto, por ejemplo, con estas últimas sentencias, la del oso Chucho, la sentencia del río Atrato, obviamente. Lo que se hubiera podido manejar desde otro punto de vista para muchos abogados o muchos juristas de que sencillamente había que era empezar a forzar más a las autoridades administrativas para cumplieran su trabajo, los municipios, las gobernaciones, las autoridades ambientales, la autoridad minera, etcétera, de que regularan más el tema, inclusive el Ministerio de Defensa, que tiene unas funciones ahí en temas de minería ilegal, como a reforzar ese tema de cumplir con sus funciones, lo sacaron por el lado de que la naturaleza o el río tenía derechos y eso obligaba a crear otras instancias de gestión del mismo río o del mismo páramo, que es lo que estamos viendo actualmente. Entonces, ha trascendido un poco y el juez tiende a fallar en verde y eso siempre lo tenía uno claro en la autoridad ambiental. Recuerdo una acción popular que presentaron en Boyacá contra un proyecto minero que estaba casi en zona de páramo. Digamos, no el páramo no estaba delimitado como lo delimitó el ministerio en su caso, para que como lo ha hecho el ministerio para muchas zonas de páramo, sino era una delimitación basada en las anteriores normas, en las resoluciones en este momento cuál es la 890 de 2002. Bueno, hay unas resoluciones de esa época que fueron producto de la política de ecosistemas de alta montaña del 2002. Entonces salieron las resoluciones que ya obligaban a las autoridades ambientales a delimitar los páramos. Pero en esa época la delimitación era por cotas. La primera norma que, digamos, que estaba hablando de limitación hablaba que a partir de la cota de los 3.200, de los 2.000 no sé qué, el páramo, el superpáramo, la zona de páramo, etcétera, era por cotas y para cada cordillera era diferente. Entonces era otro tipo de limitación que no estaba incluyendo aspectos ecosistémicos, es decir, un análisis completo o mucho más completo, por decirlo así, de cómo funcionaba el páramo en esa zona, de cuál era la interacción de esa zona de recarga hídrica con las fuentes hídricas, etcétera, donde Perdón. metían otros instrumentos. ¿Sí? Hola, ¿cómo está Lina Franco? Y en ¿Qué este tal, Lina? momento, bien, bien, y en este momento en el Congreso han estado hablando mucho de incluir también las zonas de bosque andino, incluso radicaron ese proyecto de ley hace 2 semanas en el Congreso, porque en la legislatura pasada intentaron incluir zonas de bosque andino, subpáramo en la legislación. Entonces es un tema, yo creo que es la tercera vez que yo lo veo en el Congreso, este tipo de proyectos de bajar aún más la cota, bajarlo aún más de la zona de páramo que ya está establecida. Uy, muy complejo, muy complejo porque si llega a darse eso, obviamente que también querrán establecer todas las prohibiciones asociadas a zonas de páramo
Y en esta zona sí que la dinámica económica pues es bastante, si en páramo es la dinámica de la agricultura, de la ganadería, inclusive de la minería en algunos casos o en su momento cuando está desarrollando, tiene unas características pues muy fuertes. Imagínense bajarlo ya a bosque andino, a subpáramo, donde ya la gente directamente o vive o desarrolla diario su actividad y no tiene más para dónde irse. O sea, ¿cómo le dicen a una persona que hace parte de un sistema de micro minifundio, por no decir otra cosa, porque eso es lo que hay en la zona andina, micro minifundio, que haga conversión de esa actividad o que se tiene que ir de ahí o que ya no puede sembrar ahí papa o lo que siembre o no puede tener ganas? Eso es muy complejo. O sea, realmente, Es bien complejo y, sí, perdón, te interrumpo, y aparte de tranquila. todo, el año pasado, perdón, en la legislatura pasada, para poder hundir este proyecto de ley, pues no nos pudimos ir solos como sector minero energético, sino también incluimos infraestructura, agricultura, Claro. porque les dimos, venga, es que esto no nos afecta a nosotros solamente, esto afecta a toda la economía del país y al desarrollo de toda la infraestructura eléctrica, Uf, vial, totalmente. etcétera. Entonces, gracias a todo ese trabajo que elaboramos desde diferentes ministerios, logramos pues como parar ese proyecto de ley en el Congreso. No, y Mm. seguirá, y lo van a seguir intentando porque la visión, es esa visión, digamos, pues yo trabajo con temas ambientales, toda mi vida he trabajado con eso, pero uno también tiene que ser consciente de que el país no puede quedar quieto por esto, o que ese tipo de restricciones deben ser acordes con una visión de país. Obviamente pues, seguramente estamos cambiando la matriz energética y vamos a tener otro tipo de combustibles o de fuentes de energía. Pero también veo el problema cuando usted menciona líneas de energía, cuando menciona infraestructura, veo el problema de las corporaciones. El solo hecho y estuve en esas discusiones que no llegaban a ningún lado, de si se podía permitir una torre de energía o una torre de telecomunicaciones en una zona que ni siquiera era área protegida, que porque estaba a cierta altura de la cota, digamos, que podía considerarse casi de páramo. Entonces, y eran unas discusiones muy complejas y uno decía, oiga, ¿y esta gente por qué no toma decisiones? Toman decisiones. El impacto es mínimo. Aquí no, y hay normas que permiten para proyectos de utilidad pública e interés social hacer ese tipo de análisis. Es muy complejo y uno digamos, a todos los niveles. Uno lo puede ver también en ANLA. Yo se lo digo así, que uno en ANLA también ve a veces las complejidades de una evaluación ambiental, donde este tipo de cosas se pone, obviamente que ANLA es un poco más abierta porque pues maneja megaproyectos y todo esto y tiene una visión diferente y prácticamente está trabajando de la mano con el ministerio en muchas cosas y con presidencia y bueno, con todos los gremios están ahí encima todo el tiempo y todo el tiempo pues en contacto directo con la ANLA para todo el tema de licenciamiento de proyectos súper complejos. Pero a nivel de corporaciones es mucho más difícil porque precisamente se cierran en esa autonomía regional y le dan la interpretación a la norma un poco cerrada y podemos ver este tipo de situaciones que no se permite desde el paso de una línea, que tienen un proyecto fotovoltaico es una fuente de generación de empleo y, y obviamente va a ocupar una zona del territorio, pero les da miedo, entonces eso no lo licenciamos nosotros, mandémoslo para el ministerio. Un caso le llegó a una corporación dos proyectos fotovoltaicos, no eran unidos ni mucho menos, eran dos proyectos diferentes y por la capacidad obviamente eran de competencia, porque por capacidades, igual que el tema minero lo veremos más adelante un poco de las competencias, esa capacidad de generación daba para que lo manejara la autoridad ambiental regional, la corporación. Pero ellos, no sé bajo qué criterio cogieron los dos proyectos que eran totalmente diferentes, separados, sí, pues digamos cercanos, y los unieron. Los unieron y se los mandaron a la ALA, que eso era de ellos, porque los dos proyectos unidos, por decir algo, la competencia de la ALA va de 100 megavatios hacia arriba de capacidad de generación, y la de las corporaciones va de 100 hacia abajo. Y estos dos proyectos podían dar 130, 140 megavatios. Los unieron y dijeron, eso es competencia suya porque ya son 140 megavatios.
Pues la ALA les dijo, no, venga, yo lo que veo acá es que son dos proyectos diferentes, totalmente diferentes, para los cuales se están pidiendo una licencia ambiental separada. Eso es lo que quiere el titular. Usted no le puede unir el proyecto porque le pareció fácil unirlo y quitarse de encima. Y tenían mucho miedo porque había obviamente la oposición ciudadana y ya les habían anunciado la audiencia pública y bueno, ese es un tema también que tocaremos si nos queda tiempo. Y la ALA le dijo, no es competencia nuestra, se lo devolvemos porque son dos proyectos diferentes y cada uno, independientemente de la capacidad, da para que sea competencia de la Autoridad Ambiental Regional. Pues la corporación siguió insistiendo tercamente y lo mandó al Consejo de Estado, a la Sala de Consulta de Servicio Civil, diciendo que ese proyecto era de competencia de la ALA porque se unían y que el ministerio ya les había dicho que eso era así, que uniendo los proyectos obviamente se facilitaban muchas cosas, sí, pero no era el sentido de la evaluación de impacto en ese caso. El Consejo de Estado se lo devolvió a la corporación, les dijo, eso es de ustedes, mírenlo bien, son dos proyectos diferentes y aquí el titular está pidiendo licencia para dos proyectos diferentes. Usted no tiene cómo unirlo porque son criterios técnicos diferentes y es una evaluación diferente de impacto ambiental. Entonces pasan esas cosas todavía y obviamente el proyecto probablemente no hubiera salido en la autoridad ambiental regional precisamente por el miedo es que tiene a tomar esas decisiones. Y pues en la ANLA sí le van a hacer una serie de y la misma empresa quería que se fuera al final después para la ANLA. Pues si va para acá mejor porque con toda esta problemática que hay, pero al fin no, la ANLA no, el Consejo de Estado no dio la facultad para hacerlo. Y todo el tiempo, digamos que sucede esto. Y obviamente, pues puede ser un poco crítico el tema, pero eso es lo que está pasando en este momento en el país del encuentro de ese tipo, digamos, de visiones del medio ambiente, a veces visiones muy cerradas, frente a una visión de desarrollo sostenible, que es el que tiene que el Estado, ese es el norte del Estado, de acuerdo con la Declaración de Río y las políticas ambientales del país, aquí se habla de desarrollo sostenible. Entonces no puede estar tampoco tan sesgado. Aquí, obvio, hay zonas que definitivamente no se puede hacer nada, y zonas mineras, zonas, perdón, que no se pueden hacer proyectos mineros porque definitivamente por la característica de la área, de los ecosistemas, la sensibilidad ambiental, lo que uno quiera, aguas, bosques, etcétera, es muy complejo por temas de riesgo, etcétera. Pero pues en ese caso vale, pues el criterio técnico tiene que ser muy aterrizado y obviamente un criterio jurídico. Y esto tiene mucho de jurídico realmente, este tema de las licencias y los permisos ambientales. Bueno, ¿qué pasa con el famoso silencio administrativo positivo que en derecho minero sí funciona para algunos casos, pero para las autorizaciones temporales cuando la autoridad minera no se pronuncia en un determinado tiempo, pues se configura el silencio administrativo positivo que da a entender que sí se da la autorización. Para el caso de licencias y autorizaciones ambientales no opera esa figura. Hubo un par de leyes que se sacaron en su momento, una ley de transporte y otra ley era toda la reconstrucción del eje cafetero en el momento que hubo ese terremoto, y en algunos artículos de estas leyes se hablaba de que se presentaban las licencias ambientales ante la autoridad ambiental y si no se pronunciaba en el término, pongamos, no recuerdo bien, pero pongamos en el término de 30 días o de 60 días, de 2 meses, si la autoridad ambiental no se pronunciaba, se entendía que autorizaba la licencia ambiental. La Corte en dos pronunciamientos, en dos sentencias que están ahí, la C325 del 96, la C328 del 99, les dijo claramente, en ambiental no funciona así. En ambiental, a pesar de la importancia de los proyectos, la autoridad ambiental tiene que hacer la respectiva evaluación para determinar el impacto. No podemos dar por sentado un impacto y no podemos dar por sentado una licencia ambiental. Entonces, en licenciamiento ambiental y en permisos no existe el silencio administrativo positivo. La única figura que uno ve en la norma que se estableció ese silencio administrativo, pero que se cayó con esta sentencia, fue en la modificación del permiso de emisiones atmosféricas. Por ahí el decreto 948-95 habla de que cuando se iba a solicitar una modificación del permiso de emisiones atmosféricas, se presentaba la solicitud y la autoridad ambiental no se pronunciaba en el término de 2 meses, si no estoy mal, se entendía que el permiso se podía modificar, o sea que no había problema
para seguir con el permiso. Eso se cayó básicamente con estas sentencias, entonces nosotros en ambiental no manejamos silencio administrativo positivo en ningún caso. El que les diga que el silencio administrativo positivo aplica en permisos y autorizaciones ambientales está equivocado. Eso no se aplica. Obviamente para temas mineros sí hay unas excepciones y al igual, estos permisos ambientales no son derechos adquiridos, es decir, a mí me dieron el permiso y yo sencillamente tengo mi permiso por 5 años, por 10 años, por ejemplo, una concesión de aguas por 10 años, si es para proyectos hidroeléctricos, por ejemplo, me la pueden dar hasta por 50, pero resulta que si hay una escasez de agua y sigue el cambio climático, eventualmente un proyecto de esto le pueden reducir la concesión de aguas y por orden público, por utilidad pública, por interés social se puede hacer y tiene que aguantarse. Igual, si hay temas de exceso de contaminación en un permiso de emisiones, en un permiso de vertimientos, no se cumple, se puede echar para atrás el permiso. La licencia es esencialmente revocable. La licencia ambiental, ya desde la ley 99, en el artículo 60 ya se hablaba de la revocatoria de la licencia previo concepto técnico por incumplimiento de obligaciones. Aunque si ustedes ven, eh, realmente hay un temor grandísimo en las autoridades ambientales y que ya se da esa discusión en un comité jurídico donde se hablaba de la revocatoria de la licencia, qué tan conveniente era revocarle una licencia ambiental a una empresa. Y la mayoría se decantaba, tiene que ser una cosa muy, muy comprobada de un incumplimiento grave de obligaciones ambientales de una empresa, de un usuario de una licencia ambiental, para que se dé la revocatoria que está en el artículo 60 y que la Corte Constitucional también la ha refrendado y el Consejo de Estado. Es decir, esa norma sigue vigente. Una licencia ambiental se puede revocar por incumplimiento de obligaciones, independientemente del proceso sancionatorio ambiental. Que un proceso sancionatorio ambiental bajo la Ley 1333 de 2009 puede implicar también la cancelación o la revocatoria de una licencia ambiental, la suspensión de una licencia ambiental. Estas figuras se aplican ahí en sancionatorio. Pero el artículo 60 de la ley 99 sigue vigente, se puede aplicar, a pesar de que algunos doctrinantes dicen que ya prácticamente quedó subsumido en la ley 1333 de 2009, pero pues con estos pronunciamientos de la Corte más reciente, de los altos tribunales más recientes de este año, de 2021, del Consejo de Estado, y en la Corte lo refrendó también en el 2012 la sentencia 746 de 2012, si no estoy mal, y algunos conceptos que se han emitido, se puede hacer, pero la conveniencia es muy difícil. Es decir, por poner un ejemplo, hay una empresa petrolera, una empresa minera que tiene un proyecto bastante grande donde ha invertido mucha plata y eventualmente le declaran la revocatoria de la licencia ambiental por un presunto incumplimiento de obligaciones de la licencia. Pues la empresa se va a conseguir los mejores asesores técnicos y jurídicos y qué tal que le llegue y le revocan la licencia y empieza a perder plata por lo que dejó de ganar, por lo que tiene que pagar de regales, por todas las sanciones a las que se puede ver, por la caducidad del título, etcétera, lo mismo en un proyecto petrolero. Pero si la empresa con sus expertos logra demostrar que era infundada esa revocatoria, que no había un sustento técnico suficiente, porque la norma es clara en decir que tiene que ser previo concepto técnico. Si ese concepto técnico no era suficientemente sólido y puede ser rebatido, imagínense la demanda que se le viene a una autoridad ambiental. Ese es el miedo más grande que tienen las autoridades ambientales de ANLA para abajo, de revocar una licencia ambiental sin tener el suficiente sustento técnico que pueda ser, digamos, eh, enfrentado o confrontado en una acción judicial, en un proceso ya muy, muy detallado, un proceso jurídico donde se busque rebatir esto. O sea, una demanda básicamente, una demanda de reparación directa, por ejemplo. Y se pruebe eso, pues las pérdidas son enormes. No sé si se acuerdan de la famosa licencia ambiental de Caño Cristal, de la famosa licencia ambiental de Caño Cristal de 2016, que la otorgó la licencia y Sí, a la, sí, señor. eso la otorgó como en abril y a los pocos días Cormac Arena dijo que esa zona donde se había otorgado la licencia básicamente era un distrito de manejo integrado donde se prohibía la minería. ¿Qué pasaba? Ese acuerdo había salido por allá en el 2015, a finales de 2015 en diciembre, pero nunca fue publicado. Nunca fue publicado.
la autoridad ambiental por alguna razón no lo publicó, no lo hizo en su boletín, y la ANLA dio la licencia y después se vino todo ese tema mediático de que otorgó la licencia ambiental cerca, que se va a acabar Caño Cristal. No era tan cierto. Lo que no se sabe de esa historia es que hay licencias ambientales para explotación, inclusive hidrocarburos, que están mucho más cerca a Caño Cristales de lo que estaba esta licencia que era del proyecto Serranía, área de interés de perforación exploratoria Serranía. Eso nunca lo supo la opinión pública, muy poco lo sabía. Que había proyectos ya operando desde hacía varios años, inclusive desde hacía más de 5 años, operando mucho más cerca de Caño Cristales que esta licencia que se había otorgado. Bueno, el hecho fue que fue un tema mediático tan fuerte que la autoridad ambiental, con audiencia pública y todo, en ese momento en plena época de diálogos de paz, hasta mandaron saludos de Cuba, ¿sabes? De La Habana, a toda la gente de La Habana, y otorgó la licencia también con base en un concepto jurídico de parques que existía, que digamos que permitía, avalaba de alguna manera desarrollar la actividad ahí bajo una evaluación estricta de impacto ambiental, pero después sale este acuerdo que estaba desde 2015 de la con Macarena, donde se decía que en esa zona no se puede hacer la actividad petrolera. Pues con base en esos criterios y nosotros la autoridad ambiental se echó para atrás, porque prácticamente fue un tuit del presidente de ese momento que dijo, pues se va, se suspende esa licencia, la ANLA la echó para atrás, con base también en un recurso repositorio que presentaron los terceros intervinientes, y es la hora que tiene ese procesito ahí pendiente. Hay una demanda pues contra la ANLA, precisamente pues se otorgó la licencia y usted después la echó para atrás, ¿cuál es el fundamento? O sea, es un tema jurídico complejo, pero pues las licencias, es para decir, las licencias son revocables, pero bajo ese riesgo que corre una autoridad ambiental. Y de hecho, pues hay muchas demandas de empresas que vía sancionatorio también, vía sancionatorio les han revocado, suspendido licencias y están pidiendo que se les reparen los daños causados por esa suspensión en temas económicos, básicamente. Y estas empresas no perdonan. Y el riesgo más alto es que, si no estoy mal, esta empresa de Caño Cristales es una empresa canadiense o americana, o sea, hay un tratado de libre comercio ahí firmado, hay unas cláusulas ambientales y ellos probablemente en algún momento puedan optar por irse a un arbitraje internacional si tienen la posibilidad de hacerlo, obviamente con un riesgo para la nación. Pueden optar por demandar aquí a la nación ante el Consejo de Estado, no se sabe qué llegue a pasar. Pero también tienen la posibilidad de hacer arbitraje o si en las cláusulas ambientales de ese tratado se permite hacer algún tipo de acción jurídica, pues estaría en riesgo la nación y estaría, porque están pidiendo, no son 5.000 millones de pesos, son más de 20, 30 millones de dólares que pueden estar pidiendo por el daño emergente y el lucro cesante, lo que se les causó con la pérdida de los estudios y todo y lo que dejaron de ganar por la explotación. Entonces, este es un riesgo un poco alto para las autoridades ambientales cuando toman una decisión de este tipo. Por allá también en el año 2008 el ministerio le negó la licencia ambiental a Greystar, algunos se acuerdan del proyecto Santurbán, que revivió pues un poco en los últimos años. En su momento se le negó a Greystar la licencia ambiental, también una demanda, hay varias demandas de empresas mineras por este tema de la seguridad jurídica. Venían con unas condiciones, unas reglas de juego, y el Estado colombiano a través de fallos y de decisiones administrativas pues las empieza a cambiar. Entonces es un riesgo alto también que se debe mirar desde antes para tener eventualmente una política ambiental que sea adecuada. O sea, que tenga en cuenta este tipo de riesgos y cómo se pueden manejar. Esto no me quiere avanzar, ¿qué será? Esto es un fundamento constitucional del deber de protección ambiental. Básicamente, ese deber de prevención y control del deterioro ambiental o de afectaciones ambientales o de ecosistemas se hace a través del otorgamiento, delegación o cancelación de licencias de licencias ambientales por parte del Estado. Hablamos es básicamente de que se hace control y seguimiento ambiental,
se puede, como decimos, revocar la licencia ambiental en algún caso, se puede suspender como medida preventiva una licencia ambiental, como pasa, se suspenden algunas por consulta previa porque se dio la licencia ambiental y resulta que había una comunidad que no fue consultada, entonces la comunidad pide vía tutela que se le reconozca el derecho a la consulta previa y en muchos casos termina en una suspensión de la licencia ambiental por falta de consulta previa o una medida cautelar en acciones populares también por un presunto incumplimiento de normativa ambiental. Pero la esencia de esto es que, o de los permisos ambientales que deben ser previos. Básicamente el principio general es que debe ser previo de ese permiso, esa autorización, esa licencia para que se desarrollen las obras o actividades que puedan tener efectos potenciales sobre el ecosistema. Pues las excepciones las encontramos un poco en la ley 99 y en algunos decretos posteriores o en los decretos posteriores donde hablan de los regímenes de transición en licenciamiento ambiental. Es decir, aquellas actividades que ya vinieran con sus permisos ambientales pues podían hacerlo y aquellas que fueran a reactivar podrían hacerlo bajo la figura del plan de manejo ambiental. El principio general es que la licencia ambiental es previa. Todavía uno escucha posiciones de que la licencia ambiental se debe dar un proyecto que lleva 10, 20, 30 años en ejecución. Es preferible aplicarle un plan de manejo ambiental, es preferible hacer unas medidas de manejo ambiental, pero el principio general es que la licencia ambiental es previa. O sea, lo ideal, y sabemos que no funciona así y por eso se suspenden muchos proyectos de orden ambiental, es que sea previo. Las excepciones también las Profe, podemos ver en los regímenes de transición de minería, en lo de formalización minera, que en algún momento el Estado, desde el año 94 inclusive, asumió esa obligación de generar los estudios ambientales y los estudios técnicos, de los estudios mineros, obviamente, de planeación minera o de ejecución minera, para aquellos mineros que estaban sin título, que iban a hacer su proceso de formalización. En un principio se manejó así, el Estado subsidiaba estos estudios, entonces la autoridad minera hacía su parte, la autoridad ambiental hacía su plan de manejo, ahí aplicaba plan de manejo, ellos no tenían absolutamente estos mineros ni título minero, no tenían ninguna licencia ambiental, ningún tipo de permiso ambiental, pero el Estado en su momento les dio esa posibilidad de que se legalizaran, de que formalizaran su actividad y los primeros, digamos, intentos de hacerlo desde el punto de vista jurídico ponían en cabeza del Estado esta obligación hasta el año o hasta que se expidió la nueva normatividad, porque el decreto 2390 del 2002 aún lo permitía hacer así. Entonces lo que uno veía era, y desde el año 94 pues también funcionó un poco lo de la formalización minera a cargo del Estado. Con el 2390 del 2012 le quiso dar un poco más de fuerza, eh, con base en el artículo 165 del Código de Minas, y la autoridad minera hacía su parte y la autoridad ambiental también hacía su parte. Y no había permiso previo, o sea, esas son las excepciones y ese régimen aplicó para muchos mineros, muchos pudieron acceder, había unos términos específicos para acceder y muchos pudieron acceder a ese beneficio y se les pudo legalizar su actividad y después pudieron hacer su contrato de concesión minera una vez que tenían el plan de manejo ambiental. Pero el principio general es ese, que las licencias ambientales son previas al desarrollo de la actividad. profe, ¿Sí? sí, ese, no, solo por traer como un ejemplito del tema de cuando el ministerio en su momento la autoridad ambiental legalizaba las actividades de campos como Caño Limón, ¿no? Que fueron Uh -huh. empresas que llegaron muchísimo antes de que naciera cualquier cosa que legalizara el tema ambiental o que tuviera en cuenta el derecho ambiental. Era eso, ¿no? El ministerio hacía la tarea y le decía, sí, ya le legalizo sus actividades en sus 20.000 pozos y las legalizaba con un PMA y los actos administrativos eran 2 hojas, ¿sí? A veces uno ni, a hoy seguramente muchos de esos famosos instrumentos legalizados ni siquiera existen, ¿no? Son papeles que son tan antiguos que ni siquiera se conocen a hoy, sí, pero están legalizados, ¿no? No, claro, eso es bien interesante con precisamente ese tema que toca, porque cuando uno va a dar porque inclusive licencias ambientales hay antes
de la ley 99 del 93. Uno encuentra licencias ambientales para proyectos de hidrocarburos, para líneas de energía del año 89, del año 90. Pero cuando mira una de esa figura, esa licencia ambiental o ese plan de manejo, ese instrumento, son de 4 o 5 hojitas. Cojan una licencia ambiental ahora de la ANLA que tiene en promedio 350 páginas, 300 páginas, y súmele un concepto de 400 páginas, porque son así de inmensos, y compárela con una licencia ambiental del año 94, del año 90, del año 92, y hablo de licencia ambiental porque existen. En ocasiones llegaban solicitudes de estos proyectos, cuando se iba a mirar, no, precisamente no se encontraba, como usted dice, la carpeta, entonces había que ir al archivo del ministerio y decían, no, aquí no está, búsquela, esa está en el almacén de no sé qué, que inclusive estaba fuera del ministerio. Y tocaba hacer una solicitud especial y llenar un formato, y al final tenía usted su expediente viejo eh, y encontraba una licencia ambiental de 10 páginas, 12 páginas, con lo esencial, como dice usted. Lo paradójico es que cuando uno va a mirar todavía lo que está pasando con Caño Limón, lo que está pasando con proyectos como estas hidroeléctricas allá en la zona de Antioquia, que fueron proyectos que se hicieron en los años 80, cuando uno va a mirar Guavio, va a mirar Chivor, esos proyectos, cuando va a mirar Cerrejón, todos estos proyectos muy antiguos, el estudio ambiental de Cerrejón es antes de la ley 99 del 93. Hay un análisis que hizo la CEPAL muy interesante sobre ese estudio, mostrando las falencias que tuvo ese estudio, las dificultades para hacerlo en ese momento, porque ni siquiera los funcionarios podían ir porque no había cómo llegar. Ese tema de participación comunitaria absolutamente nulo, no había absolutamente nada de eso. Se hizo bajo un enfoque muy técnico, obviamente, pero con una falencia, obviamente no estamos culpando, ni mucho menos, si no era la tendencia de ese momento. La tendencia de ese momento era hacer estudios de impacto ambiental, que ni siquiera nosotros los empezamos a sacar, porque si los empezó a pedir el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los primeros que empezaron a hablar de evaluación de impacto ambiental fueron ellos, porque se dieron cuenta que estos grandes proyectos de infraestructura, sobre todo estas presas, estas hidroeléctricas, estaban haciendo sin ningún tipo de manejo ambiental, y ellos dijeron a los países, ¿quieren que les financiemos los proyectos? Metan la variabilidad ambiental. Nosotros les ayudamos si quieren. Si no tienen la gente, nosotros se la ponemos. Y así empezó a surgir eso. Y obviamente, cuando uno va a ver esos proyectos, esos instrumentos todavía funcionan. Todavía funcionan porque el régimen de transición que se empezó a dar con Ley 99 y con el decreto 1753 la Ley 99 está por allá en el artículo 117. Y el decreto 1753 del 94, que fue el primero que reguló el licenciamiento, eh, ya hablaba de esos permisos, digamos, que se habían otorgado antes, se mantenían. Lo que pasaba era que la autoridad ambiental podía exigirle, por ejemplo, un proyecto de esos que no tuviera una, una licencia ambiental o ningún tipo de permiso, podía exigirle que presentara un plan de manejo ambiental. Y esto fue lo que se vio desde la ley 99 del 93 a partir del 94. Pero antes de eso, los que existían están ahí y todavía se citan. ¿Qué pasa? Cuando uno va a mirar esos instrumentos son totalmente anticuados para el proyecto que se está desarrollando en la actualidad. Por ejemplo, Caño Limón es un proyecto, Cerrejón, son proyectos que llevan muchos años desarrollándose. Las hidroeléctricas antiguas, las que les mencionaba, Urrá, Salvajina, en Chicayá, las que han tenido, inclusive ahorita, si no estoy en Chicaya Alto, que en su momento hicieron una descarga de fondo, es decir, abrieron las compuertas de la represa para que saliera todo el sedimento, por ahí en el 2001, y la hidroeléctrica llevaría operando ya casi unos 30, 25 años. Abrieron las compuertas sin ningún tipo de manejo ambiental. Ahora, para abrir una compuerta de esas, tiene que presentarse todo un estudio, tiene que haber una modificación del plan de manejo de la licencia ambiental, tiene que haber participación de las comunidades y sobre todo un análisis muy complejo de sedimentos y los impactos que puedan generar aguas abajo. Porque en este caso ni tenía plan de manejo ambiental, no tenían nada, abrieron la compuerta, salieron todos esos sedimentos que se habían acumulado durante muchos años, contaminaron los ríos aguas abajo, había comunidades afro que se vieron afectadas, inclusive les mataron todos los peces en algunos tramos,
el mismo ministerio tuvo que ordenar en unos actos administrativos que se les surtiera a esas comunidades alimento y una subvención para que pudieran paliar de alguna manera los efectos de esa descarga de fondo. Y en el año 2021 el ministerio resultó condenado, a pesar de que el ministerio no tenía en ese momento casi que la competencia, porque el proyecto lo hizo fue la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, cuando las corporaciones eran entidades más de fomento de desarrollo que hacían este tipo de proyectos. Un modelo tomado de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tenían esas famosas corporaciones allá para manejar por ejemplo, el río Tennessee y el río Mississippi. Ese modelo de corporación que manejaba todo el tema de adecuación de tierras, de riego, de manejo de agua, forestal, fue tomado en Colombia y la CBC fue una de las primeras. La CBC, digamos que fue una de las entidades que desarrolló este tipo de proyectos hidroeléctricos, los apoyó y así esa gestión. Con la ley 99 pues ya cambió un poco la situación, ya le dieron otras competencias. Pero en el año 2021 condenaron al ministerio por ese daño que se dio en el 2001. O sea, por el impacto ambiental que se causó, por el daño a las comunidades, y no fue una acción de grupo, fue una acción de grupo, no fue una acción popular, fue una demanda, y la ganaron las comunidades. Entonces, ahí tenemos los problemas un poco de ese tipo de instrumentos que se dan en ese momento, que no tenían nada. ¿Qué hacen en este momento las entidades ambientales? Por ejemplo, la ALA con esos proyectos viejos. Vía seguimiento, empezar a ajustar, ajuste sus fichas de manejo. Estas fichas ya no le permiten medir nada. Usted no puede hacer nada absolutamente con esto. No está mitigando impactos ya, pues impactos ya, muchos ya que ya no tienen ninguna incidencia en el proyecto, pero se causaron en su momento. Más bien quedaron los efectos, las consecuencias de eso. Entonces, vía seguimiento y eventualmente cuando hacen una modificación le aplican términos de referencia actuales o lo obligan a actualizar fichas de manejo. Eso es lo que se hace. Pero son proyectos, digamos, muy antiguos. Y por ejemplo, el caso de Cerrejón, pues las consecuencias se vivieron fue años después con todo el tema de la consulta previa, afectación de comunidades, todo lo que ha habido, toda esa trazabilidad que uno puede hacer del tema de consulta previa y de oposición de las comunidades, que obviamente después de la ley 99-93 y con toda digamos, las normas o los derechos que se les reconocieron a través de la constitución política, de la ley 99 del 93, la consulta previa, pues obviamente que ellos hicieron uso de estas herramientas y lograron de alguna manera que se empezaran a reconocer algún tipo de derechos de las comunidades. Pero en su momento no se hizo esa evaluación. ¿Quién iba a pensar por allá en el año 84, 86 en hacer consulta previa cuando ni siquiera está adoptada aquí en el país? ¿Quién iba a pensar en eso? Había que hacer los proyectos sencillamente. Entonces, esas son un poco las consecuencias a veces de ese manejo que se dio y de la ampliación de los derechos que vinieron con la Constitución Política del 91 y en materia ambiental, obviamente. En el tema minero, pues obviamente hay un marco regulatorio especial que se sale un poco de lo que está en el Código de Minas, hablando de este tema de un poco de lo ambiental, y trasciende, obviamente, a pesar de que desde el decreto inclusive 2655 del 88 se le dieron unas facultades específicas en materia ambiental al Ministerio de Minas y Energía, inclusive venía implícita la licencia ambiental con estos títulos mineros que se daban. Entonces, ya se estaba hablando de eso, ya trascendió un poco estrictamente lo minero, ya se fue decantando un poco las competencias con la sentencia de la Corte, con la ley 99 del 93, con las sentencias de la Corte Constitucional, por ejemplo, que declararon inexequible este artículo del 2655 del 88 que decía que ya venía la licencia ambiental, venía implícita, obviamente sin perjuicio pues de todas las obligaciones ambientales. Entonces, la actividad minera obviamente que tiene que desarrollarse dentro de ese marco ambiental y pues esto, pues una gran ventaja, pero también puede ser fuente en algunos casos de conflicto. Entonces, estas actividades pues obviamente están sujetas a lo que está previsto en el decreto 2811 del 74, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, que es una norma que todavía se aplica a los principios generales, es una norma vigente, a pesar de que muchos digan que es vieja, pero es una norma, es más, tiene principios de evaluación de impacto ambiental que nosotros los vinimos a aplicar 40 años después casi. El decreto 2811 del 74 ya hablaba de
valoración económica ambiental de proyectos, de impactos positivos y negativos, de valoración de costo-beneficio ambiental, que solamente hasta el año 2010 vinimos nosotros a aplicarla con la integración o la inclusión de la valoración económica ambiental en las licencias ambientales. Eso ya lo tenía el Código de Recursos Naturales desde el año 74. Son cosas que pues desafortunadamente se vinieron a dar muy tarde o era un código muy visionario, muy moderno para el país en el que estábamos viviendo, más de tipo agrícola un poco, que está ahora surgiendo desde el punto de vista del desarrollo industrial, del desarrollo minero, del desarrollo hidroeléctrico. Esto se vino a dar pues fuertemente en los años 70, en los años 80, el INDEREN ahí metido, todos los conflictos que hubo entre los desarrollistas de Ministerio de Agricultura, que era el que manejaba en esa época la parte ambiental con su división de recursos naturales, y los ambientalistas del INDERENA, que pues todavía sabemos que existen y que podemos hablar de Manuel Rodríguez de Serra. Yo creo que ustedes han escuchado hablar de él cuando la crítica que hace a todo el tema minero, Margarita Manero de Botero, bueno, toda esta gente uno todavía los encuentra por ahí, inclusive en las corporaciones sí tienen una tendencia muy verde, son bastante cerrados a temas de desarrollo. Esas tendencias todavía las encuentra uno en algunas autoridades ambientales. La ley 99 del 93, obviamente todo el marco jurídico institucional para el medio ambiente en Colombia, el decreto 1073 de 2015 que compiló todas las normas o gran parte de las normas ambientales y sobre el cual nos regimos, y otras normas reglamentarias y aplicables a los proyectos mineros. Tenemos las áreas protegidas, súper clave en este tema minero, el ordenamiento del territorio que también tiene su incidencia fuerte en proyectos mineros sin licenciamiento, los instrumentos de planificación ambiental territorial, estamos hablando por ejemplo de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, los ecosistemas estratégicos que las corporaciones pues le dan ese alcance a algunas áreas donde dicen aquí no se puede, así no haya unas restricciones específicas en la norma ambiental, una autoridad ambiental, no solamente una corporación, ALA también, una autoridad ambiental urbana, le puede dar esa connotación a cierta área y decir ahí se restringe el desarrollo de un proyecto minero y obviamente todo el marco de los permisos y licencias ambientales. Si quieren, tomamos 15 minutos de descanso y nos vemos a las 10:25, si están de acuerdo. Perfecto, Perfecto. señor, gracias. Bueno, entonces a las 10:25 volvimos a abrir. Gracias. Bueno. Perfecto. Ah,